Entre 1880 y 1916 gobernó el país una élite representada políticamente por el Partido Autonomista Nacional. Se trataba de un régimen que se aseguraba el control de la sucesión por mecanismos fraudulentos. Hacia 1890, en un contexto de crisis económica, grupos opositores al gobierno llevan a cabo la Revolución del Parque, fundando posteriormente la Unión Cívica. Sin embargo, cuando ésta se decidió pactar con los conservadores, se dividió y una de sus facciones fundó la Unión Cívica Radical, con Alem e Irigoyen como sus principales líderes. Durante gran parte del periodo, la UCR se mantuvo al margen de la competencia electoral, optando por la vía revolucionaria armada. Esto cambió cuando, en la primera década del siglo pasado, grupos identificados con el liberalismo reformista llevaron a cabo una modificación del régimen electoral que les permitió acceder al poder en 1916. Por eso, hoy vamos a ver Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente de la Nación en 1916. Los objetivos del nuevo presidente eran defender el sistema constitucional, terminar con la corrupción administrativa, promover las autonomías provinciales que estaban, según su interpretación, cooptadas por las oligarquías provinciales en una cruzada entre la causa defendida por el radicalismo contra el régimen conservador. Yrigoyen asumió en un contexto adverso, ya que el Parlamento contaba con mayoría de conservadores. Recién en 1918 tuvo la mayoría partidaria en la Cámara de Diputados, aunque el Senado se mantuvo con mayoría conservadora, lo que actuaba como freno a las políticas que el radicalismo quería llevar a cabo. El presidente, en respuesta a esta oposición, dejó de asistir a las sesiones de apertura del Congreso, adoptando una política personalista y paternalista, atendiendo las demandas de los sectores medios en la Casa de Gobierno, provocando la debilidad del Parlamento para desempeñar su función de mediadora entre la sociedad civil y el Estado. Yrigoyen consideraba que tanto él como su partido tenían una misión histórica. Este consideraba al radicalismo más como un movimiento que como un partido político, identificándolo directamente con la nación. Yrigoyen se autopercibía como el ejecutor de un mandato encomendado por el pueblo y como la personificación de los intereses del mismo. Tal identificación permite concebir al Poder Ejecutivo como la realización de la soberanía popular, menospreciando la función del resto de los poderes. Esta cosmovisión de Yrigoyen tuvo sus consecuencias, ya que éste, al referirse a la causa contra el régimen, hizo que la política argentina vuelva a recuperar ese carácter faccioso que caracterizó gran parte de nuestra historia, pues la oposición quedaba deslegitimada, lo que provocó el rechazo inclusive dentro de su propio partido. Otro motivo que causó conflictos fueron las recurrentes intervenciones federales que Yrigoyen llevó adelante, muchas veces por decreto y sin el consentimiento del Congreso. La oposición acusó al presidente de avasallar las autonomías provinciales y de usar la intervención para deponer gobernadores opositores reemplazándolos por aliados. Yrigoyen respondía a tales acusaciones afirmando que la misión del gobierno era reparar la ilegitimidad del poder provincial a manos de las oligarquías elegidas de manera fraudulenta antes de la ley Sáenz Peña, por lo que las intervenciones terminaban por lo general con el llamado a elecciones. Usted es diabólico. Durante este periodo, el radicalismo amplió el gasto público con fines políticos, lo que se tradujo en un aumento considerable de los cargos públicos, en donde el reclutamiento del personal de este sector quedaba a cargo de los comités radicales. En cuanto al movimiento obrero, el gobierno de Yrigoyen se mostró un tanto contradictorio, ya que, si bien el presidente intervino en algunos conflictos entre la patronal y los obreros, las intervenciones solo fueron favorables hacia algunos sectores, como el de los ferroviarios o los portuarios, con cierto grado de sindicalización, mientras que en otros casos el Estado primero intentó mediar, pero luego adoptó una política represiva, como se evidenció durante la Semana Trágica de 1919 o los sucesos de la Patagonia de 1921 y 1922.
Las elecciones presidenciales de 1922 dieron como resultado la victoria al candidato elegido por Irigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, un radical de tendencia conservadora descendiente de una de las familias más ricas del país. Su elección respondía a una estrategia tendiente a evitar el avance conservador, ya que Alvear parecía reunir las condiciones para moderar las tensiones resultantes de la primera presidencia de su antecesor. El gobierno de Alvear fue, en relación al anterior, relativamente más estable, ya que durante su administración no hubo grandes alteraciones económicas, una moneda estable, ocupación plena y abundancia en la vivienda, afluencia de capitales, ni tampoco se registraron grandes conflictos sociales. Por el lado de los conservadores, el gran problema de este periodo fue lograr armar una coalición lo suficientemente sólida que le permita obtener nuevamente la presidencia. Estos sectores consideraban al radicalismo como el gobierno de la chusma, el cual los había desplazado de sus naturales puestos de gobierno. Frente al avance de los partidos de izquierda y los temores provocados por la Revolución Rusa, en nuestro país nació una corriente nacionalista de extrema derecha representada por agrupaciones como la Liga Patriótica o la Liga Republicana, fundada por el poeta Leopoldo Lugones. Estas posturas estaban dispuestas a prescindir de la legalidad con tal de mantener el orden. Será el mismo Lugones quien, durante un discurso en 1924, anunciará que había sonado para el bien del mundo la hora de la espada, la cual, según sus palabras, implantará la jerarquía indispensable que la democracia no había logrado. Lugones reivindicaba el papel del ejército en la tarea de devolver el orden a nuestro país. Es que durante la década del 20, la democracia liberal comenzará a ser fuertemente cuestionada por el resto del mundo, y esto se verá en la emergencia de movimientos autoritarios de corte nacionalista como el fascismo en Italia o el nazismo alemán, presagiando un futuro oscuro para la historia de la humanidad. Las elecciones del año 1928 darán como resultado un segundo mandato de Irigoyen. Ante la imposibilidad de obtener el poder por la vía electoral, los opositores al caudillo radical se acercarán cada vez más a los sectores nacionalistas del ejército, cuya figura más importante era el general José Félix Uriburu. En 1929, la caída de la bolsa de Wall Street da origen a una crisis económica mundial que repercutió en nuestro país con la baja de exportaciones, provocando la reducción de los gastos del Estado y el crecimiento de la desocupación. Esta situación perjudicó al radicalismo, que perdió apoyo popular y fue aprovechada por los adversarios de Irigoyen, quienes finalmente lo derrocaron un 6 de septiembre de 1930 con un golpe de Estado, inaugurando en nuestro país un ciclo de desestabilidad política que se prolongará durante la mayor parte del siglo XX. Pero eso es otra parte de la historia. Y con esto finaliza el video de la semana, espero le haya sido útil. Si fue así, les pido que lo compartan. Si les gusta temas relacionados con la historia, los invito a suscribirse al canal. Por lo pronto me despido, espero estén todos muy bien.